Aquí les dejo este video para que se den cuenta del exceso de evidencia que hay dentro del proceso de Uribe, para que sepan, se orienten y de esta manera nos acerquemos a conocer solo la verdad. Esta semana inició un juicio histórico, el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en un hecho sin precedentes en la historia judicial de nuestro país. La jueza Sandra Liliana Heredia instaló la audiencia el pasado jueves y advirtió que han transcurrido 5 años en el mismo proceso contra Uribe y que no va a permitir más dilaciones o aplazamientos injustificados de las audiencias. La razón, en octubre de este año se acaba el tiempo para que la justicia pueda actuar en este caso y tomar una decisión sobre si Uribe es culpable o inocente. Si esto no sucede, Uribe quedaría sin ser juzgado, lo que se conoce como la prescripción de los delitos. Parte de la estrategia del expresidente Álvaro Uribe y su abogado Jaime Granados parece ser precisamente esa, dilatar el juicio, aplazando las audiencias, como quedó expuesto el jueves pasado cuando el propio abogado Granados expresó desde ya los días no pocos en los que solicitará que no haya audiencias por razones personales. Incluso el propio acusado, el expresidente Uribe, solicitó que se respetara esta solicitud de su abogado con varios meses de antelación. A pesar de esa estrategia que es considerada por expertos como dilatoria, la jueza decidió instalar el juicio oral, en el que le preguntó a Álvaro Uribe si se declara culpable o inocente, a lo que el expresidente respondió textualmente, y abro comillas: no hay riesgos que me vaya a declarar culpable, cierro comillas. Y por supuesto, aprovechó para defenderse y atacar a su contraparte. Hoy, Señal Investigativa trae una entrevista en exclusiva con uno de los testigos que ha dicho y probado ante la Corte Suprema que recibió sobornos para favorecer al expresidente Álvaro Uribe con su testimonio falso. Se trata del paramilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, quien esta semana habló desde la cárcel de Palmira con Camilo Alzate, un periodista de esta unidad investigativa. Nuevamente ratifica ante las cámaras que recibió pagos a cambio de inculpar al senador Iván Cepeda y para mentir a favor de Álvaro Uribe y de su hermano. Habló de muchas cosas más alrededor de este caso. Escuchemos un adelanto de esta entrevista y de lo que será el desarrollo de este capítulo. Uribe es el papá de nosotros, el papá de las autodefensas. Uribe, mejor dicho, Uribe, él se tiene que desmovilizar ahorita en la JEP. Ahí lo protegimos. ¿Y le pusieron plata también a la campaña? Sí, siempre el uribismo ha estado metido en todo esto. ¿Usted es un mentiroso? No, nunca, porque yo nunca he sido condenado por falso testimonio. Nosotros le tocamos las dudas al diablo. Uribe no necesita mancharse las manos de sangre. Es simplemente sino alzar el dedo y decir eso y ya. Esto es solo un pequeño adelanto de todo lo que dijo el testigo a este equipo de Señal Investigativa. Pero antes de continuar con el desarrollo de esta entrevista exclusiva, veamos en detalle cuál ha sido la línea de tiempo del caso Uribe Vélez desde el momento en que el mismo expresidente denunció en la Corte Suprema de Justicia al senador Iván Cepeda Castro hasta la actualidad. Empecemos. El 17 de septiembre de 2012, el senador Iván Cepeda realizó un debate en el Congreso de la República sobre el paramilitarismo en Antioquia. Allí el congresista presentó 2 testimonios de ex paramilitares que señalaron al expresidente Álvaro Uribe y a su hermano Santiago de fundar el bloque Metro de las autodefensas. Ese mismo día, el expresidente Uribe se trasladó desde el Congreso de la República hasta la Corte Suprema y anunció que iba a denunciar al senador Cepeda por manipulación de testigos, para lo cual Uribe y sus abogados presentaron varias entrevistas de exparamilitares presos en diferentes cárceles del país. Pasaron entonces 6 años de esa investigación y a principios del 2018 la Corte Suprema de Justicia había interceptado el celular del expresidente Álvaro Uribe, de tal manera que contaba con cientos de audios en los que se evidenciaba para las autoridades que Uribe sí había dado órdenes para manipular y sobornar testigos, es decir, a los paramilitares presos para que declararan a su favor. Por eso, en febrero de 2018, luego de 6 años desde la denuncia, la Corte Suprema, como se dice popularmente, volteó la torta, cerró la investigación contra el senador Cepeda y compulsó copias para que se investigara por manipulación de testigos al expresidente Álvaro Uribe. Luego, el 24 de julio de 2018, la Corte Suprema abrió investigación formal contra el expresidente Uribe y contra el exrepresentante de la Cámara, hoy presidente del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, por los delitos de manipulación de testigos y soborno. La contundencia de las pruebas llevó a la Corte el 4 de agosto de 2020 a ordenar medida de aseguramiento preventiva y domiciliaria contra Uribe como presunto determinador de los delitos de manipulación de testigos y soborno, una decisión también histórica.
Se convirtió así en el primer expresidente de Colombia en estar detenido por las autoridades. Una vez detenido en su casa o en su hacienda, inició una larga estrategia con la que se dijo pretendía evadir a la justicia. El 18 de agosto del año 2020 decidió renunciar a su curul en el Senado, lo que generó que su caso fuese enviado por la Corte Suprema a la Fiscalía General de la Nación, donde intentaría que la investigación empezara desde ceros, pretendiendo además anular las pruebas que había recaudado la Corte Suprema de Justicia. Entonces, el caso quedó en manos del fiscal general de su partido de gobierno, Francisco Barbosa. Con este panorama a su favor, el fiscal Barbosa designó a 2 fiscales de su confianza con el fin de defender la tesis de que Uribe era inocente. Sin embargo, en 3 oportunidades, ante los intentos de precluir o cerrar el caso, los jueces se negaron a hacerlo. Eso sucedió entre marzo de 2021 y octubre de 2023. Y otra fecha clave, el 9 de abril de 2024, tras el final del periodo del fiscal general Francisco Barbosa, un nuevo fiscal acusó a Uribe con el fin de solicitar que se iniciara el juicio por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos y el soborno, los cuales le endilgó la Corte Suprema de Justicia desde el año 2018. Finalmente, esta semana, el Tribunal Superior de Bogotá volvió a negar otra pretensión de los abogados de Uribe, que intentaron anular las llamadas interceptadas en las que se escucha a Uribe hablar con el abogado Diego Cadena, pruebas con las que se le acusa. 2 días después, la juez instaló el juicio oral, la Fiscalía pidió su condena, Uribe se declaró inocente y todo está por venir en el juicio más importante en la historia reciente del país. Edison, y según lo prometió el expresidente Uribe el jueves pasado durante la instalación del juicio, mañana lunes se presentará por primera vez en un estrado judicial de manera presencial para ocupar el banquillo de los acusados. Amanecerá y veremos si esto ocurre, Edison. Por ahora vamos con el desarrollo de este programa en el que, como se los hemos adelantado hace unos minutos, traemos una entrevista exclusiva con el paramilitar preso en la cárcel de Palmira, Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, quien se ratificó en que los abogados del expresidente Uribe, entre ellos Diego Cadena, lo sobornaron para que declarara en contra del senador Cepeda y a favor de Uribe. El episodio entre el abogado Cadena y el paramilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, inició en el año 2017 cuando Cadena visitó a Vélez para hacerlo firmar un documento. En el contenido de la carta se señaló falsamente sobre una reunión que habría ocurrido en la cárcel La Picota de Bogotá, en la que Iván Cepeda supuestamente le había hecho ofrecimientos para señalar a Álvaro Uribe como responsable de crímenes con los paramilitares. Esa carta la presentó el abogado Cadena a la Corte Suprema de Justicia junto con otras. Sin embargo, posteriormente, Vélez le pidió a la Corte Suprema que lo escuchara y fue cuando contó toda su verdad, que era el abogado de Uribe el que le había ofrecido y entregado dinero a cambio de mentir. Señal Investigativa revela una de las llamadas telefónicas en las que se demuestra que este testigo era muy importante para Uribe, quien le dice a Cadena que el testimonio de Carlos Enrique Vélez no fue aceptado por la Corte Suprema. Un hecho que ratifica que Uribe estaba muy pendiente de esos testimonios que la Corte luego probó habían sido conseguidos a través de presiones y con sobornos por Diego Cadena, también en juicio. Escuchemos. Presidente, aquí leyendo el documento. Me dijo, había que llamar. Presidente, lo que pasa es que está bien, la Corte no quiere practicar esta prueba, pero adelantemos porque en cualquier momento podemos seguir aportando pruebas. Yo necesito ese señor. Me dicen que le han pedido una prueba, que le han pedido una declaración a este Sucio Sierra para el 5 y 7 de mayo, me dicen de Medellín, pero no lo tengo todavía claro. Excelente, bueno, presidente, venga, le digo, ahí no me para saber. Ya voy a buscar por mí, ya busco manera de averiguar. Presidente, tenemos que hacer lo siguiente, escúcheme muy bien, no nos aceptaron los testigos porque en el recurso de reposición no atacamos lo que inicialmente se había dicho, pero lo que debemos hacer es, vamos a presentar la declaración de Enrique Pardo, del compañero de Monsalve. Todo eso, ahí tenemos que atacar lo que ellos han hecho. Y la de Carlos Enrique Vélez tampoco la tuvieron en cuenta. Y no tuvieron en cuenta la de Carlos Enrique Vélez. Pero bueno, la del Tuzo, presidente, empieza a contar la credibilidad de ellos. Eso me deja muy tranquilo. Voy a averiguar si eso es cierto. Pero escúchese tranquilo, yo termino de leer la providencia y terminamos ahora de hablar en la etapa.
incluso. El paramilitar al que se refiere Álvaro Uribe en esa llamada es Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, un antiguo integrante de las AUC, quien hizo parte del bloque Metro, luego del bloque Calima y finalmente terminó en el bloque Cacique Pipintá, en donde fue capturado. En la entrevista que veremos a continuación, Carlos Enrique habla de cómo fueron los sobornos, de qué le dijeron los enviados del presidente Uribe y de sus días de calvario luego de que decidió contarle su verdad a la Corte Suprema de Justicia. Esta es la primera vez que alias Víctor habla para la televisión nacional, uno de los testigos claves en el juicio contra Uribe, con el que la Fiscalía buscará probar en las próximas semanas 2 de los 3 delitos, el de soborno y el de engaño a la justicia. Levante usted su mano derecha. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en la licencia que vamos a iniciar? Sí, señor, sí. Por favor. Carlos Enrique Vélez Ramírez. Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias Víctor, es uno de los testigos claves en el proceso penal que hoy tiene en juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Cuando muchas personas han aprovechado para acusarme. Alias Víctor es el testigo principal en el juicio paralelo que se sigue contra Diego Cadena, el autodenominado abogánster de Uribe, procesado desde 2020 por los mismos delitos de su jefe: soborno y manipulación de testigos. Ah, porque usted sabe, entre ellos se tapan con la misma cobija, ¿sí o no? Accedió a contarle su verdad a un equipo periodístico de Señal Investigativa que viajó hasta su sitio de reclusión ubicado en Palmira, Valle del Cauca. Mire los giros. Estos son los giros. Pertenecía a la Autodefensa Unida de Colombia. Estuve en varios frentes, estuve en el bloque Calima, en el Metro, y ahorita último en el bloque Caldas, que fue el último, ahí es donde me capturan a mí. Pero qué culpa tengo yo de uno saber las cosas, ¿sí me entiendes? Yo vengo a saber todo eso ahorita que se destapa esto. Yo era simplemente un comandante militar que yo era, sino vulgarmente, digamos, matar, la orden. Mate, ejecute, haga esto y lo otro. Eso era lo que yo hacía. Yo le pido perdón a todos. Pues, o sea, con pedir perdón nadie vuelve a la vida, no, pero en que sea uno de corazón sentirse. Hombre, pues sí, descabezados y soy consciente de mis actos, pero más nunca que los tenga que pagar mi familia. No hablaba con un medio de comunicación desde el año 2019. 664504. ¿Y quién lo quiere silenciar a usted? Pues parece la pregunta. No, pues la pregunta del millón blanco es, Uribe, y que no van a decir que no. Según el relato de Vélez, antiguo integrante del Frente Cacique Pipintá, todo inició en el año 2017 cuando el abogado Diego Cadena y uno de sus colegas, Juan José Salazar, empezaron a visitar diferentes cárceles del país en busca de testigos que pudieran hablar a favor del expresidente Uribe. Lo que pasa es que aquí eran a las 4 de la tarde que cerraban, así pues como en toda Alta ya, pues ahorita ya es más tardecito, ¿no? Como a las 6. Sí. En esto nos encerraban a las 4. Sí. Bueno, yo estoy en mi celda, cuando va el comandante y en la celda pues me toca así, vela, liste que su abogado. Yo, abogado, pero yo no tengo abogado. Y yo, no, sí, que no abogado. No, no, listo. Pero estaba con otro compañero de celda ahí. Y dice, pues va, a ver qué. Pero a mí me hizo raro, ¿sí me entiendes? Y yo, bueno, yo salgo a esa hora, y a esa hora ya no puede entrar ningún abogado, no puede entrar nadie. Después de que a nosotros nos encierran allá. Después de que los cuentan, ¿no? Exacto, ya no puede entrar nadie que, por ejemplo, aquí le dicen a usted, abogado hasta las 11, abogado hasta las 4 ahorita, porque pues si eran como a las 5 o 6, pero entonces era primero como hasta las 2 o 3 y ya. Bueno, yo salgo cuando, sí, viene encorbatado el señor, todo. Y yo, ¿y este qué? Cuando, mucho gusto, Diego Cadena, el abogado del señor, del presidente Álvaro Uribe. Y yo, ¿no? ¿Se presentó así? Sí. Como de una? Como Sí, es que así como le estoy viendo, así yo le he dicho a la corte. Y yo, expresidente, le dije yo. Y yo, ¿qué pasa? Dice, no, don Carlos, mire, ¿qué tal? Le trae unos papeles con el membrete de la piscina de él. Sí. No, lo que pasa es que, pues, a ver, lo que pasa es que su patrón ya empieza a hablarme de Pablo, que tal, que esto, que lo otro, de lo que estaban hablando de Uribe. Y pues Alberto le ha ganado como en unas sentencias de eso, bueno. Y yo, ¿cómo así? Y yo, ¿qué quiere? Me trae donde me dice, hay 200 millones de pesos, pues, sí. Y ese acuerdo, señor juez, le explicará a usted, el señor Carlos Enrique Vélez,
se concreta en la suma de 200 millones de pesos. Es el ofrecimiento realizado, es la petición realizada por el señor Carlos Enrique Vélez y esta petición aceptada por el señor Diego Javier Cadena Ramírez. Y yo, hijo de puta, y yo bien pelado, bien llevado, y yo no. ¿Y cómo es? La gente me dice, y usted le firma papel a cualquiera, y yo, pero es que era plata y yo estaba bien llevado. Y además yo no le firmé en blanco, como le pasó a Carlos Enrique Ariza, que por eso es que lo mata, él firma en blanco, yo no. Diego Cadena hace la carta, tan. Exacto, y yo la firmé, yo hice una corte, la firma y la huella es mía, más lo que yo no sé, que a mí me ponen a leer esa carta, y yo, o sea que usted no sabe que, le digo no, entonces ahí donde dice la abogada, bueno, y usted firma un papel que nunca, eso, o sea, y sin saber qué decía, y yo pues yo me confié, entre bandidos nos confiamos, por eso es que Daniel Coronel da tanto golpe al que dice que entre bandidos nos... Él entonces redacta la carta, él ha reconocido eso en el juicio, él ha dicho que él fue el que escribió la carta. Sí, que es que porque yo era corto de estudio, que yo no sabía, mejor salí con un poco de bobadas. Y usted la firma y quedan en el compromiso de los 200 millones de pesos. Sí, ahí es donde entra Samuel Arturo Sánchez. El abogado Samuel Arturo Sánchez. Exacto. Que era el abogado del bloque de usted. Exacto. Samuel era el abogado de nosotros y de ahí es donde... Cuando Cadena dice que por una persona es que se da cuenta de mí, por un interno, yo no sé qué, eso es falso. Él se da cuenta es por Samuel. Para la Fiscalía, los abogados cruzaron la frontera de la legalidad y ofrecieron pagos o prebendas a exparamilitares para lograr que estos hicieran falsos señalamientos contra el senador Iván Cepeda y desmentir a los que habían señalado que los hermanos Álvaro y Santiago Uribe promovieron la aparición del bloque metro de los paramilitares. No, yo le explico eso, porque yo le digo a él, hoy somos amigos, mañana somos enemigos. Yo voy a decir toda la verdad, gente, yo no me voy a meter en él, ¿sí me entiende? Yo ahorita lo de Cadena fue porque él vino y ofreció esa plata, y que eso venía era de parte de ese señor Uribe, ¿sí me entiende? Ahí ya ellos tienen que cuadrar sus chicharrones ellos dos. Vélez fue uno de los contactados, quien en principio accedió a mentir, pero cambió su versión y terminó admitiendo que él había recibido dinero de Cadena para favorecer al exmandatario. ¿Por qué creyó usted en la palabra del doctor Cadena? Pues imagínese venir del lado del señor Álvaro Uribe Vélez, de qué mal puede hacer un prestigioso abogado como supuestamente es Cadena. Aquí están los recibos de Diego Cadena. Esto fue lo que yo le entregué a la corte. Lo que le entregué a la corte y lo que la corte tomó fotos de esto. Como ha aprobado la Fiscalía, no solo el ex paramilitar recibió dinero por su falso testimonio, también recibieron varios de sus familiares, entre ellos María Elena Vélez, su hermana, 5.8 millones de pesos, José Fernando Ocampo, su sobrino, 18 millones de pesos, y su primo, Ricardo Diosa, 10 millones de pesos. Todo, mire, el celular del primo mío, el que está en España, yo le mando todos los audios de Cadena, de Juan José, todos a él. Y yo, primo, guarde esto por si alguna... Porque desde ahí es donde yo empiezo a coger desconfianza de ellos. Yo todo lo... ¿Sí me entiende? Yo se lo voy mandando al primo. Supuestamente ese celular se dañó, yo no sé qué fue lo que le pasó. Él lo mandó como que para que lo abrieran, algo así. Yo no sé al fin qué pasó con ese celular, ¿sí me entiende? Sin embargo, según Vélez, ni él ni su familia recibieron todo el dinero que les prometió Cadena. Yo le voy a decir una cosa y voy a ser sincero. Y hasta que, mejor dicho, antes yo recibo esa plata, me haya tocado comerme toda la M a mí solo. ¿Sí me entiende? Por eso yo le decía, entre bandidos nos vamos a entender. El abogado Diego Cadena ha dicho que esos pagos, que no niega, eran ayudas humanitarias. Y que cometió errores o imprudencias, pero que no sobornó a nadie. Dijo que Uribe lo contrató para verificar información, nunca para sobornar testigos como, según lo ha dicho la Corte Suprema y la Fiscalía, efectivamente ocurrió. Cadena dice que esos eran pagos para hacer recargas y pagos, ayudas humanitarias. ¿Qué tiene usted para decir? Eso es falso. Este aporte se hace de manera voluntaria y bajo ningún tipo de condiciones se realiza entrega de esta ayuda humanitaria a la señora María Elena Vélez, el cual este documento, su señoría, se encuentra suscrito por Juan José Salazar Cruz, contentivo en un solo folio. Miren el juicio cuando ponen a Rodolfo,
porque dice, a toda hora él dice que eran ayudas humanitarias. Eso, él dice, no, eso era para ayudas humanitarias. ¿Cómo iba a saber él si él era el simple estafeta? Es que eso es ilógico. Y además yo digo, por ejemplo, Diego lo que ha sido es un abogado arreglista. Diego, abogado penalista, no sabe, porque mire cómo lo han cogido en esos juicios y lo han vuelto nada. El testigo dice que ha guardado copia de todo lo que sucedió, pues en varias oportunidades han tratado de desaparecer las pruebas. Pero, mire los giros. Estos son los giros. Estos. Los giros de cadena. No, está bien, señor fiscal. La idea es que sea lo más claro posible, es correcto. Antes de que lo trasladaran. Sí. De ahí hay fotos que yo le estoy mostrando al PJ, todas las evidencias que me dañaron. Esta es la agenda que yo siempre he guardado todo, lo de Uribe, todo lo concerniente al proceso, todo es esta. Y tenía una café. Esa la dañan y allá que no hay agua, se inundó la celda, fue la única. Todos los papeles, los recibos de consignación estaban unos que, pero entonces lo que yo no sabía que yo había anotado, cierto, yo me dio por una vez así a anotar los recibitos y cuando habían unos que se dañaron y otros que entregué a la corte. ¿Sí me entiende? Por eso es que yo te digo, es que mire que la corte ni se veían casi por lo del agua, porque eso tocó secarlo, pues allá pues, en ese sol y todo eso, ¿sí me entiende? Pero a mí me dañaron mucha prueba. Y era para haberles demostrado mucha cosa a Diego Cadena, ¿sí me entiende? Mucha cosa. Carlos Enrique Vélez ha reiterado ante la justicia no solo que sí accedió al soborno, también ha dicho que el exmandatario fue un referente político para las AUC y que varias de las reuniones de esa organización paramilitar se hacían en la hacienda Huacharacas, propiedad de los Uribe Vélez. ¿Usted es un mentiroso? No, nunca, porque yo nunca he sido condenado por falso testimonio. Tapar el sol con un dedo, eso se sabe que siempre el uribismo ha estado metido en todo esto, man. Siempre. Vea, hermano, le voy a decir en pocas palabras, nosotros le tocamos las huevas al diablo. Usted sabe que Uribe es un hombre con poder, ese man es rico, y ese man tiene los bandidos amigos que usted quiera, que le hacen un favor. Uribe no necesita mancharse las manos de sangre, él simplemente sino alzar el dedo y decir, ese ya. Eso es todo con él, hermano. ¿Usted cree que cuántos testigos no han matado? Estamos aquí para responder y enmendar por el deterioro de la seguridad. Uribe es el papá de nosotros, el papá de las autodefensas. Él siempre lo será y siempre llevará ese San Benito. ¿Sí me entiende? Él va a ser, y él es. Él, Uribe, mejor dicho, Uribe, él se tiene que desmovilizar ahorita en la JEP. Porque él tiene que ver en todo esto. Entonces, así como nos mandaron y todos hacer todas estas cosas, ¿por qué no pagan? Paguen, hagan la realidad, así como nosotros estamos hablando. Miren nosotros en Justicia y Paz a nosotros no nos aceptan más. Sin embargo, uno dijo la verdad y aquí vamos. Son 20 años que lleva. Con ese testimonio exclusivo del paramilitar Carlos Enrique Vélez, testigo en el caso Uribe, vamos a una primera pausa institucional, pero al regreso esperen. ¿Quiénes son los testigos amenazados, asesinados o desterrados en el caso Uribe? Ya regresamos. Gracias por continuar con Señal Investigativa. Hoy con la entrevista exclusiva de uno de los testigos clave en el juicio que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe. Ha pasado más de una década desde que varios exparamilitares desde las cárceles empezaron a hablar de los nexos del expresidente Álvaro Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia. Desde entonces, desde principios de 2010, varios de esos testigos han sido amenazados, asesinados o desterrados, pues han tenido que huir del país en busca de proteger su vida. Uno de ellos es precisamente Carlos Enrique Vélez, quien en esta entrevista exclusiva que revelamos hoy también habló de las amenazas en su contra y de las que han recibido otros testigos claves como Juan Guillermo Monsalve, Pablo Hernán Sierra alias Alberto Guerrero, Carlos Enrique Areiza, asesinado en el año 2018, y de Yarira Gómez, hoy en el exilio. Veamos esta historia. Nunca me vuelva a amenazar mi familia, y menos a mi mamá, dije yo. Eso no tiene perdón. Ni el diablo ni Dios perdonan eso. Y yo soy los dos, le dije yo, con eso. No. Entonces,
Si nos vamos a tirar pasito, pasito, porque usted también, yo sé dónde doña Claudia estudia, todo eso, entonces no me joda a mi familia. Hombre, que yo no sé, a mi mamá la estuvieron llamando, metiéndole en carticas, a mi hijo, el mayor, prácticamente esto se ha vuelto un verdadero caos. O sea, ahorita con esto se ha vuelto un caos, el berraco, man. Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, también es uno de los testigos amenazados luego de contarle a la Corte Suprema de Justicia que el abogado Diego Cadena le ofreció 200 millones de pesos para declarar en favor de Álvaro Uribe. Mire con lo de Uribe, man. Están apelando que si no valgan los audios, lo que hemos hablado Cadena y yo y lo que ha hablado él con Cadena. Entonces, exacto, y eso está bien. Bueno, pero las pruebas están, los recibos de los pagos. Sí, señor. En esta entrevista exclusiva con Revista Raya y Señal Investigativa, Vélez contó cómo llegaron esas amenazas y qué pasó con varias evidencias que guardó en la cárcel de Valledupar, a donde lo trasladaron en medio del caso. Antes del traslado mío a Valledupar, Diego Cadena se desplazó a la cárcel de Valledupar. ¿Antes de que lo trasladaran? Sí. De ahí hay fotos que yo le estoy mostrando al PJ, todas las evidencias que me dañaron. Esta es la agenda que yo siempre he guardado todo, lo de Uribe, todo lo concerniente al proceso, todo es esta. Y tenía una café. Esa la dañan y allá que no hay agua, se inundó la celda, me fue la única. Todos los papeles, los recibos de consignación estaban unos que, pero entonces lo que yo no sabía que yo había anotado ciertos, yo no me dio por una vez así a anotar los recibitos y cuando habían unos que se dañaron y otros que entregué a la corte. ¿Sí me entiende? Por eso es que yo te digo, es que mire que la corte ni se veían casi por lo del agua, porque eso tocó secarlo, pues allá pues, en el sol y todo eso, ¿sí me entiende? Pero a mí me dañaron mucha prueba. Y era para haberles demostrado mucha cosa a Diego Cadena. De hecho, una de esas cartas que le llegaron a su esposa decía textualmente: si su esposo sigue calladito, no le pasa nada ni a usted ni a su hijo. Usted está afuera y la tenemos ubicada. Por estos hechos, uno de sus primos salió del país en medio del proceso contra Uribe. Por ejemplo, con mi primo allá en España, lo han tildado de todo, y sabiendo que nosotros hemos tenido pruebas, hermano, sino que la fiscalía, yo no sé qué es lo que pasa, hermano. Otro de los testigos del caso Uribe amenazado y luego asesinado fue Carlos Enrique Areiza Arango, alias Papo, un ex policía y paramilitar para quien la Corte Suprema solicitó extremar medidas de protección ante el miedo expresado por él en sus declaraciones. Días más tarde, después de su homicidio, Noticias 1 reveló aparte de la declaración de Areiza ante la Corte Suprema. Doctora, la verdad es que yo no quisiera hablar de ese tema, porque es que detrás de ese tema viene una situación muy delicada, doctora, demasiado delicada. Y tenemos las pruebas para probar, siendo teléfono, siendo video, si las mostramos nos matan la familia. Es una situación muy delicada, porque hay personas que estuvieron involucradas, que son muy delicadas, doctora. Entonces, vuelvo y le digo, ahí es donde empiezan a temer por su vida. Pero frente a esa carta hay una situación demasiado delicada. ¿Usted escribió esa carta voluntariamente? No, yo firmé 2 hojas en blanco a la persona que me visitó, y esas 2 hojas eran una prueba de confianza para no terminar yo muerto después. En una llamada interceptada, Uribe le dijo al abogado Diego Cadena que le preocupaba ese tema porque le estaban promoviendo una campaña de desprestigio, pues decían que un testigo que había declarado en su contra había sido asesinado. Se refería a Carlos Enrique Areiza. Por favor, presidente, buenos días. Sí, señor. Hombre, acabo de radicar aquí en la fiscalía una solicitud que se lo va a mandar a usted. Aquí está claro que el asesinato es de testigo Areiza. Pero Uribe fue más allá y aseguró que Areiza nunca había declarado en su contra ni en contra de su hermano. Ese señor nunca dio declaraciones contra Santiago ni contra mí. Y algo que dijo contra Ramos Botero se retractó. Entonces los medios sacan que testigo contra Uribe, mentiras. Y además, las varias campañas, porque ahí lo he chequeado, principalmente la de Petro, también gente de Fajardo, de la calle, ese Germán Vargas, era una funcional, una tendencia, Uribe asesino. Afirmación que es contraria a la verdad, pues en el auto en el que la Corte Suprema de Justicia decidió investigar a Uribe por manipulación de testigos y soborno, el alto tribunal relacionó la declaración entregada por Areiza y solicitó extremar medidas de protección tras haber manifestado que corría peligro su vida. He venido a la Fiscalía a pedir al señor Fiscal General de la Nación que por favor la Fiscalía haga claridad rápidamente sobre el asesinato del señor Carlos Enrique Areiza Arango.
A raíz de ese asesinato, algunos medios de comunicación han expresado que el señor era testigo contra mi persona y en las redes sociales me han acusado de asesino. El otro testigo amenazado es Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, ex jefe paramilitar del Frente Cacique Pipintá, quien desde 2011 ha sostenido que los hermanos Álvaro y Santiago Uribe fueron cofundadores del bloque Metro de las Autodefensas y autores de 2 masacres cometidas por ese bloque. Y al igual, el presidente Uribe debe reconocer que es victimario. ¿Por qué? Porque él ha hecho parte de la conformación de los grupos de autodefensa en este país. Entonces él es victimario. También ha sido amenazado, incluso en abril de 2021, su celda fue allanada en un operativo sorpresa en el que fotografiaron sus documentos. Duró toda la mañana del jueves y aunque requisaron varios patios, la celda de Sierra fue en la que más se detuvieron. Yo acá en la cárcel teléfono no tengo. Alias Alberto Guerrero o Pipintá ha sido denunciado por los hermanos Uribe por calumnia. Sin embargo, en mayo de 2015, un tribunal de Antioquia lo absolvió. En junio de 2015 se confirmó dicha sentencia y sus afirmaciones contra los Uribe, como ex paramilitar del bloque Metro, están en firme. Uribe, acá en el patio donde yo estoy, está René, está Memín, está Castañeda y está Simón. Y está un muchacho, Giovanni González, que ellos todos los días se mantienen reunidos en la celda, se mantienen en cónclave. Entonces resulta que ellos, Uribe les dio una plata a Castañeda, a Simón, para que me desprestigiaran a mí como testigo. Pero yo estoy dispuesto a sentarme con ellos en un estado judicial a ver quién es el que tiene la verdad, si ellos o yo. En 2014, su abogado Carlos Toro también renunció a la defensa del paramilitar alegando intimidaciones. Dijo que hombres armados habían interceptado a uno de sus hijos, a quien le dijeron que no debía continuar en Medellín metiéndose en lo que no le importa. El entorno en que se mueve ese proceso es de altísimo riesgo. Periodistas, abogados, intelectuales, parlamentarios, testigos que han sido o pretenden ser contradictores de Álvaro Uribe Vélez han resultado exóticamente amenazados. En ese proceso se está demostrando que efectivamente los señores Álvaro Uribe Vélez sí tienen vínculos con el paramilitarismo, o por lo menos los tuvieron. Juan Guillermo Monsalve es el testigo más conocido en el caso Uribe y quizá el más importante. Este ex paramilitar se ha sostenido en sus declaraciones desde el principio, en las que ha afirmado que en la hacienda Guacharacas, de propiedad de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe, se creó el bloque Metro de las AUC. Para ir clarificando ya los puntos finales, ¿qué fue lo que usted dijo frente al señor Álvaro Uribe Vélez que se le solicitaba se retractara? ¿Qué fue lo que usted dijo de él? En que se había... Nosotros formalizamos en la finca de la hacienda de él. Y la guerrilla nos hizo salir pues de allá y yo eso lo hablé en represalias de eso. Nos busca pues y se forma un grupo paramilitar. Entonces debido a eso fue que ya pedían ellos que me retratara. Por sus dichos ha recibido constantes amenazas contra su vida y la de su familia. En septiembre de 2011, Monsalve envió una carta a la entonces fiscal general Vivian Morales indicando que sus familiares en Antioquia habían recibido amenazas de muerte de alguien que les había dicho que Monsalve debía retractarse y decir que tenía problemas de salud mental. Desde entonces, las presiones han sido constantes. Incluso su esposa Deyanira Gómez, hoy víctima dentro del juicio contra Uribe, salió del país para proteger su vida. Mire lo que le pasó a la mujer de Monsalve. Yo no es que nosotros, antes de ustedes hablar, nosotros ya sabemos. Si yo digo, la madre, esto está maluco, porque ya cuando Diana Euridice, la que era comandante política del frente, me dice, uy, huevón, fíjate que le dieron como que bala a la mujer de Monsalve, uy, eso está maluco. Yo le pregunto a Juan José, eso si no lo sacaron, esos audios, ni sacaron bien ese, ande él me dice, no, es que nosotros lo sabemos. ¿Sí me entiende? Eso... o sea, que Juan José Salazar sabía del atentado. Sí, es que eso está en un WhatsApp, es que yo lo vi porque... Sí, y en el WhatsApp escrito que yo se lo reporto a Diana, le digo, mira lo que dijo este huevón, uy, marica, eso está maluco, dice Diana, ¿sí me entiende? Pero eso sí no lo sacó la corte, ¿sí o no? O no sé quién no sacaron eso. ¿Sí me entiende? Deyanira Gómez, quien era la pareja de Monsalve en la época en que los abogados de Uribe lo contactaron en la cárcel La Picota, ha afirmado que fue acosado por estos abogados para que se retractara y declarara en favor del expresidente. Deyanira grabó al abogado Diego Cadena para demostrarle a la corte las presiones. Eso le ha costado su tranquilidad a la médica que salió del país
hace más de 5 años. Ninguna, porque mi vida se destruyó completamente desde que comencé a salir, desde que me reuní con Diego Cadena y Diego Cadena habla con el Álvaro Uribe y le dice, es de Yanira Gómez, es la esposa de Monsalve, ella es la culpable, ella es la que no permite. Inmediatamente, con esas palabras, inmediatamente mi vida se dañó. Y con los testigos clave del caso Uribe, vamos a una segunda pausa institucional y al regreso esperen otros apartes de esta entrevista exclusiva al paramilitar Carlos Enrique Vélez y el análisis del futuro del juicio al expresidente Álvaro Uribe. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy les mostramos en detalle la exclusiva que nos concedió desde la cárcel de Palmira Carlos Enrique Vélez. Él también habló de 2 episodios que, según él, involucran al expresidente Álvaro Uribe y a su movimiento político de principios de la década del 2000. Uno de esos episodios es la masacre de Río Sucio Caldas, por la que alias Víctor está condenado y en la que fueron asesinados un gobernador indígena y 3 más de sus acompañantes. Asimismo, habló de los dineros para la primera campaña presidencial de Uribe y de haberlo escoltado en La Pintada, Antioquia. Escuchemos. Por ejemplo, lo de la masacre, lo de Río Sucio, es por parte del uribismo. ¿Sí me entiende? Eso fue una reunión y Pablo más que nadie puede decir que es verdad. Y Pablo me dio a mí la orden de matar a esa gente. Y él nunca lo ha negado y él lo dijo ante la Corte Suprema, como lo dije yo. Y les expliqué todo. Lo que pasa es que, por ejemplo, los abogados digamos, salgamos un poquito de contexto, los abogados de Uribe, cuando estamos hablando de lo de manipulación de testigos en la Corte, cuando yo estoy en la Corte, llega, por ejemplo, y dice, hablamos sobre lo de la masacre. Claro. Entonces, no, un momentico, es que estamos hablando de manipulación de testigos, no de masacre. Ahí sí ya se hacen los pendejos. Entonces, este magistrado Reyes, sí. César Reyes es el magistrado, y yo, bueno, está bien, sí, señor, tienen toda la razón. Pero entonces, como a mí me querían coger era de taquito, entonces, usted nunca fue paramilitar. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Deme mi libertad. Eso sí no lo cuenta. Por ejemplo, cuando Alberto, por ejemplo, el patrón, en La Pintada, cuando se para la primera vuelta de Uribe, cuando se le recogió esa plata. ¿A Uribe? Sí, claro, en La Pintada, que él montó a caballo, después se fue para Valparaíso. ¿Quién montó a caballo? Uribe, ahí en La Pintada. ¿Y ustedes lo escoltaban? Pues claro, y él dice que nunca hubo bandidos ahí, como que no habíamos bandidos. Ahí estaba Alberto, estaba Jopra, que Jopra es otro que él dice que él con ese no quiere meter porque él hasta estuvo en la Corte. Después dijo unas cosas, o sea, que habíamos hablado y después sale con otras, pero bueno, eso vale. ¿Sí me entiendes? A mí no me vale ya que es que nosotros estuvimos en La Pintada, es que el patrón puede decir eso, nosotros éramos un anillo de seguridad. Alberto estuvo más adentro, nosotros más afuera en los anillos de seguridad. Él se puede decir porque ahí tuvimos o sea, fuera de la escolta que él tenía, porque ese señor tiene, pero entonces, para proteger ahí, porque usted sabe que eso ha sido muy zona de milicianos y todo eso. Sí. Ahí lo protegimos. ¿Y le pusieron plata también a la campaña? Sí, claro. Eso lo puede, ese Montes, era un ganadero de Fedegan, que le decían el Gamín. Era un ganadero muy prestigioso, que él estuvo condenado por concierto. Pero ¿por qué es tan importante el testimonio de Carlos Enrique Vélez, quien estará en los estrados judiciales ratificándose en lo dicho contra Álvaro Uribe? Escuchemos lo que dijo Reinaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda, quien ha llevado a juicio a Uribe. Carlos Enrique Vélez es un testigo que presentó la defensa de Álvaro Uribe Vélez, pero que luego se retractó de sus falsos señalamientos contra el senador Iván Cepeda Castro, pero que además hay documentos fehacientes que demuestran que efectivamente Iván Cepeda Castro nunca se reunió con él, como por ejemplo una constancia del IMPEC que indica que Iván Cepeda Castro después de 2013 no volvió a la cárcel a Picota, y el testigo está hablando de años posteriores al mismo 2013. De un lado eso. De otro lado, Carlos Enrique Vélez se retractó de esos señalamientos y señaló cómo Cadena, a nombre de Álvaro Uribe Vélez, había llegado a hacerle ofrecimientos para hacer falsos señalamientos, precisamente contra el senador Iván Cepeda Castro. También hay audios que demuestran el interés que había de Álvaro Uribe Vélez en este testigo en comunicaciones con el abogado Diego Cadena. El abogado Villalba también habló de los tiempos que tiene la jueza para desarrollar el juicio, pues el 8 de octubre de este año se vence el tiempo. Sin duda esos tiempos también hacen parte del plan de los abogados de Uribe, quienes intentarán dilatar las audiencias con el fin de que no se concrete un fallo en primera instancia.
El Tribunal Superior de Bogotá decidió la apelación presentada por la defensa en relación a los temas probatorios y el tribunal consideró que era necesario practicar 33 testimonios adicionales a los ya aprobados por la propia jueza de la República de primera instancia. Eso significa, por supuesto, una mora adicional en el desarrollo del proceso, acercándose mayormente a una posible prescripción, pero tenemos confianza absoluta que el juzgado obrará con la debida diligencia para impedir que esa prescripción se produzca y dando oportunidad incluso para que haya una decisión de segunda instancia dentro del tiempo que queda. De hecho, esa estrategia de dilatar el juicio quedó en evidencia el pasado jueves cuando el propio abogado Uribe, Jaime Granados, aseguró que durante los meses de marzo, abril y mayo tendrá varios días de ausencia, por lo que pedirá que las audiencias se aplacen. En ese caso, la jueza tendrá la última palabra. Escuchemos al propio abogado Granados hablando de esta estrategia que está por implementarse. ¿Logrará su cometido? Escuchemos. Sí quisiera, señoría, indicar lo siguiente. Usted ya está fijando unas fechas del mes de marzo que no estaban fijadas. Yo quiero, para que no se diga que luego con mi silencio acepté algo, indicarle que tengo ya fechas comprometidas del mes de marzo, del mes de abril, de mayo, etcétera, como todos los abogados. El principio de concentración al que usted ha hecho referencia, sin duda, es un principio muy caro a mis afectos, porque además yo fui su ponente. Lo que ocurre es que desafortunadamente la Corte Suprema de Justicia, por razones prácticas, entendió que no era aplicable a rajatabla, y eso permitió que en Colombia, en estos 20 años de vigencia del sistema acusatorio, los juicios no sean concentrados, sino sean fraccionados. Y ante eso, pues, los abogados asumimos compromisos con diferentes jueces y magistrados en la sala de primera instancia de la Corte Suprema que no podemos cambiar. Yo sí le ruego, señoría, que tenga en cuenta que al menos hasta el momento en que hablamos, el 4 no puedo de marzo, tampoco podría el día 11 de marzo, el 4 ni el 10 de marzo, ya están comprometidos esas dos fechas hasta ahora que tengo aquí, señoría, a la mano. Y bueno, como solo marzo, no mencionó usted abril, pues no hago referencia a abril. Simplemente de marzo esas dos fechas para informarle que no podría en razón a esta circunstancia. Ahora, yo entiendo que usted quiere darle toda la prelación a este tema, pero no puedo incumplir con otros compromisos, señoría. Por ahora, lo cierto es que mañana lunes continuará el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe en los juzgados de Palo Quemao, en Bogotá. Incluso, como lo aseguró el propio Uribe, es posible que él asista de manera presencial para encontrarse con los testigos y con sus alegadas víctimas cara a cara por primera vez en más de una década de este proceso. Así es, Edison, ya quedará en manos de la jueza administrar justicia y mostrarle al país el dictamen final, para el que existen muchas pruebas que en la mayoría del tiempo del caso han sido adversas al expresidente Uribe. Hay que decir también que Señal Investigativa intentó hablar con su abogado, el abogado penalista Jaime Granados, pero hasta el momento no hemos obtenido una respuesta. Por ahora, así llegamos al final de Señal Investigativa, una alianza entre Señal Colombia y la revista Raya.